Muchas veces creemos que nuestra mente es solamente una. Sin embargo, es importante recordar que nuestra mente está dividida, por decirlo así, y dividida literalmente, entre una parte consciente y una parte inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es lo que está por debajo de la conciencia. Para representarlo, siempre es muy bueno que tengas en claro la imagen de un iceberg, en donde a través del océano, a través de lo manifiesto, se ve una punta, ¿sí? Que sería la parte consciente, y luego debajo de ese océano lo que sigue es todo ese iceberg que se va ensanchando mucho más y que nos muestra toda una maquinaria enorme que está debajo, pero que paradójicamente eso que está debajo es lo que construye nuestra realidad. Soy Pablo Lema y te invito a este nuevo videoprograma titulado Manifestaciones de lo Inconsciente, en donde responderé lo siguiente: ¿de qué hablo cuando hablo de desvíos y fallidos en el inconsciente? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué sucede cuando ni siquiera nos percatamos de eso? Y lo principal, ¿cómo usar ese potencial inconsciente a nuestro favor? Ojalá que disfrutes del videoprograma de hoy y te doy la bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Si es la primera vez que te encontrás, pues te invito a que te suscribas al canal, ¿sí? A Universo Fi. Le des clic al botón de suscribirse, actives la campanita, así YouTube te informa de todas las novedades y podrás disfrutar y profundizar en mucho más contenido. Comenzamos entonces. Vivimos en tiempos de cuarentena en donde lo que se propone es el miedo, la hipnosis y la manipulación. Y lo peor que podés hacer es seguir esa corriente. ¿Qué haces si seguís esa corriente? Pues ingresará toda esa energía a tu universo. Entonces, ¿de qué forma hacer productiva toda esa energía y de qué forma aprovechar tu tiempo? Pues invirtiendo en vos mismo. Quiero invitarte a que durante todo el mes de agosto 2020, en todas las sesiones que brindo, descodificaciones y consultas especiales, sumo un encuentro plus sin costo. En todas las metodologías que brindo, sumo en los encuentros un encuentro plus sin costo. ¿Cómo acceder a eso? Pues simplemente enviándome un mail a contacto@universofi.com. Te invito también a que accedas a www.universofi.com y te suscribas a la lista de suscriptores de Universo Fi, en donde recibirás contenido especial. Ahora, Sigmund Freud, considerado como el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, fue el que puso luz a muchos mecanismos inconscientes que habitan en cada uno de nosotros y son los que muchas veces, por no prestarles atención, por no tomarnos el tiempo de paradójicamente ingresar en cada uno de nosotros, esos mecanismos como que se revelan y empiezan a hacer de las suyas en nuestra vida cotidiana. Y si hablamos de mecanismos que se revelan y empiezan a hacer de las suyas en nuestra vida cotidiana, pues ingresemos entonces a los actos fallidos o a los desvíos en el inconsciente, que son equívocos, como muchas veces lo mencionan, que muestran que hay una fuerza que está por debajo de la conciencia y que tiene un motivo inconsciente, pero que no lo conocemos y que constantemente está ahí pujando por salir. ¿De qué hablo cuando hablo de desvíos o fallidos en el inconsciente? Es de esto, una fuerza oculta que tiene ganas de brindarnos un mensaje, tiene ganas de darte un mensaje y no encuentra la manera. Entonces, cuando estás hablando, por ejemplo, se tropieza la lengua, como muchos psicoanalistas dicen, y ahí aparece otro mensaje. Muchas veces desde lo social eso no es tomado en cuenta. Del paradigma social es como que uno dice, bueno, se equivocó, o bueno, enseguida quise decir. Sin embargo, eso fue dicho por un motivo, tiene un motivo oculto y la clave es descubrirlo. ¿Por qué? Porque ese automatismo
tiene una poderosa energía, diría Freud, de la libido, que constantemente hará lo que sea para expresarse. Esto toma niveles mucho más profundos y amplios cuando lo unimos a la sabiduría de la antigüedad, la sabiduría ancestral hermética, que nos dice que nuestra realidad es generada desde nuestras palabras. Ahí cuando uno dice, wow, hay toda una fuerza interna mía expresándose, y si no le presto atención, en caso de que no le preste atención, pues mi realidad irá para cualquier lado. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante los desvíos, los fallidos, reconocerlos? Porque son un deseo oculto con una potencia enorme y que nos está diciendo algo. Son un deseo inconsciente más allá de nuestros deseos conscientes y que nos están hablando, nos muestra hacia dónde va la energía. Te lo voy a decir así, la energía de la libido, la energía interna, hacia dónde está yendo y también hacia dónde va una situación cuando nosotros nos expresamos desde nosotros. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos, así que ya pasamos a la parte de los ejemplos. Pero entonces, ¿por qué son tan importantes los desvíos y los fallidos? Porque nos muestran una energía inconsciente de deseo interno y nos está mostrando hacia dónde está yendo. ¿Sí? O sea, hacia dónde nos está arrastrando en caso de que no lo escuchemos. De esto he sido testigo muchísimas veces, no solamente en mi vida, sino en casos, en sesiones, en prácticas, en reuniones, de ver cómo uno por ahí expresa, cómo expresamos algo, un desvío, y si la persona por ahí no hace lo que tiene que hacer, vos ves que al pasar las semanas, al pasar los meses, la realidad mágicamente, te lo voy a decir con esa palabra, se armó en función de ese desvío. Uno puede decir, pero ¿cómo, Pablo? O sea, ¿solamente una palabrita? No. Acá tendríamos que ingresar a otro mecanismo, ¿sí?, de la mente inconsciente, que se llama metáfora y metonimia, donde simplemente un desvío que aparece después se unirá a una cadena de desvíos. Y ahí sí va a generar, te diría la física cuántica, un campo cuántico que vibrará y generará realidad. Recordá, mi realidad, tu realidad, la realidad no se percata de lo que quisiste decir, sino de lo que dijiste. El universo, como enseña la sabiduría ancestral hermética, no interpreta lo que nosotros queremos, sino que escucha lo que le decimos. Y si hay un desvío, hay un fallido en esas expresiones, pues el universo las toma y también las considera para manifestar realidad. Y ahora, qué mejor que pasar a los ejemplos de qué sucede cuando aparecen estos mecanismos y la persona que habla, la persona que los dice, ni se percata de ello. Para ponerte ejemplos que incluso vos podés corroborar a través de YouTube, a través de Google, quiero mencionarte un par de ejemplos que son a nivel social para que vos los puedas luego investigar y para que veas que, digamos, no es forzado lo que te estoy mencionando. Aquí en Argentina, el presidente anterior, ¿sí?, Mauricio Macri, en una de sus campañas previas a su elección presidencial, había hecho una conferencia, la puedes buscar, ¿sí?, en donde anunció que él con su campaña se iba a dirigir a la pobreza progreso, y así fue como lo nombró, ¿sí? Pobreza progreso. ¿Qué significa eso? Pues aquí el ejemplo lumínico del desvío, ¿sí?, de ese fallido, en donde quiso expresar, o sea, expresó pobreza y después lo arregló nombrándolo como progreso. ¿Qué sucedió? Que se unieron esas dos palabras a nivel inconsciente y el presidente, más allá de sus intenciones, y acá lo aclaro, no soy partidario político de alguna presidencia en particular, sino que esto es un ejemplo social y clarísimo que lo puedes ir a buscar. Cuanto más idea de progreso en lo que el presidente hacía, más arruinaba aquello que creía que quería progresar. Y uno dice, ¿por qué sucede eso? Por lo que te mencioné. Por un desvío que se, digamos, tropieza en lo que el presidente dice. Y el presidente, como no lo escucha, como tampoco por él le interesa escucharlo, o porque no le presta atención, porque muchas veces dice, eso es una pavada, bien, eso arma una red, una cadena
que luego generará un montón de eventos que confirmarán esa pobreza, ese deseo inconsciente del presidente. Otra frase también a nivel social es cuando, por ejemplo, en marzo del 2020 se mencionó que la pandemia aún no había encontrado su máxima expresión. Vos escuchás esa frase y te preguntás, ¿en realidad querés brindar una solución a lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con la pandemia o en realidad te interesa que la pandemia encuentre su máxima expresión? ¿Sí? Ahí esa frase, más que un fallido, sería una indicación. ¿Sí? Es como un deseo de todavía esto no prosperó, todavía esto no encontró su máxima expresión. Entonces estamos yendo a que eso encuentre su máxima expresión. Este es un tema que a mí particularmente me fascina, como te dije, no solamente por verlo en mi vida cómo funciona, sino también en casos y casos y casos y casos y de sesiones, de reuniones, en donde vos decís, wow, es increíble el mecanismo oculto que tenemos en cada uno de nosotros y lo que sucede cuando nos apropiamos de ese mecanismo, que tiene que ver con lo que siempre te menciono en los videoprogramas, la importancia de realizar un viaje interior, ¿sí? Una profundización o, como te digo a través de Universo Fi, rediseñar tu interior y por ende transformarás tu realidad. Un fallido recién salido del horno también a nivel social y de parte del presidente actual Alberto Fernández, y como te digo, esto no tiene que ver con alguna crítica política, sino tomando ejemplos sociales para que vos veas cómo funciona esto. Cuando él menciona respecto de la vacuna contra el COVID, en un momento dice que él quiere, digamos, contagiar, vacunar a todos. Vos ves que la cara enseguida se le transforma cuando dice contagiar, vacunar a todos. ¿Sí? Fíjate que es el mismo mecanismo que el de Mauricio Macri o que el de un montón de casos en donde uno enseguida, cuando por ahí en ese desliz se escucha, cambia la palabra, pero eso ya fue expresado, eso ya fue escuchado por la realidad. Y la realidad, ¿sí? Como lo indican los mitos, por ejemplo el del genio de la lámpara te dice concedido si no haces lo que tenés que hacer para resolver lo que apareció en ese desvío. Ejemplo también social es cuando una mujer dice todos los hombres son iguales, una mujer que quiere, digamos, encontrar pareja y dice todos los hombres son iguales, o un hombre que dice todas las mujeres son iguales. La pregunta que se instala es ¿iguales a qué o iguales a quién? Cuando esa pregunta es instalada en la persona, ahí se da cuenta que en realidad se encontraba en su vida con un montón de hombres o de mujeres iguales porque ya estaba con un hombre o con una mujer en un plano simbólico. Como siempre te menciono que la realidad de lo manifiesto no es lo que, digamos, hay que ver, digamos, sino que paradójicamente nunca se construye ahí, sino que hay que ir a planos sutiles, ¿sí? Anteriores, como por ejemplo el plano simbólico, en donde ahí están las causas de lo que luego se manifestarán como realidad. ¿Cómo usar entonces esa potencia del inconsciente? Recordemos algo que es fundamental y que esto lo menciono muchísimo en las sesiones y en las actividades que brindo, y es que esos fallidos, esos desvíos, lo que nos muestran son verdades ocultas en cada uno de nosotros, ¿sí? Y están ahí para brindarnos un mensaje. Los fallidos son para que desde tu parte consciente escuches esas verdades ocultas que habitan en vos. En un 99,999999 transmitidas por herencia a través del árbol familiar, que quedaron instaladas a nivel inconsciente y generan realidades, ¿sí? Como lealtad familiar. Recordad, ¿por qué es tan importante escuchar esos desvíos, reconocer esos mecanismos? Porque si no siguen su curso, arman una red y eso genera. Y aquí quiero brindarte 3 claves, ¿sí? Para que comiences a habitar ese potencial inconsciente. Cuando te encuentres ante un desvío, ante un fallido, ¿sí? Ante un desliz, como también le mencionan, quiero compartirte 3 claves para que te acuerdes y tomes posición sobre la situación. La clave fundamental es que escuches ese desvío. Si ese desvío, ese fallido no es escuchado, pasa de largo y sigue conspirando, porque como te dije, o sea, es una verdad oculta que habita en cada uno,
sigue conspirando y armará realidad. Por eso la primera clave es que escuches ese desvío. Esto hace que estemos completamente atentos, que despertemos aún más nuestra conciencia y que estemos atentos de esa fuerza inconsciente que constantemente quiere manifestar. Segunda clave entonces, preguntarte por qué esa energía va hacia allí. Cuando uno escucha ese desvío, ¿sí? O ese fallido, preguntarte por qué, si yo en realidad quería decir una cosa o creía algo respecto de eso que dije y después me encuentro con algo diferente, ¿por qué? ¿Qué mensaje me está mostrando? Y la tercera clave, que está unida a la segunda y por ende también a la primera y que es importantísima, es cuál es el sentido de ese fallido o de ese desvío. Considerando estas tres claves, pues te permitirá iniciarte en usar ese potencial inconsciente a tu favor y que esa fuerza del gigante no destruya tus empresas, tus parejas, tu realidad. Pero como te dije, un fallido, un desvío que pasa de largo, después comienza a armar red con otros grupos de desvíos y de fallidos y generan lo que uno dice, ¿por qué me encontré con esta situación? Lo que demuestra lo que muchas veces te digo, que la realidad y un problema nunca se generaron en ese momento ni en ese problema, sino mucho antes. Ojalá hayas disfrutado del video programa de hoy, ojalá te haya aportado, ojalá te interese este tema en caso de que quieras realizarme tus comentarios, que me digas si querés que profundice mucho más en este tema, si conocías estos mecanismos que habitan en cada uno de nosotros. Si querés profundizar mucho más, pues hacémelo saber en tus comentarios. Ya sabes que me interesan tus comentarios, es una manera también de que estemos en comunicación, además de mi mail, además de las metodologías que brindo, que agradezco a los que se suman y confían en lo que brindo. Ya sabes que puedes escribirme también a contacto@universofeed.com. ¿Tenés ganas de sugerirme algún videoprograma, algún tema? ¿Querés compartir alguna anécdota? Lo que vos consideres en donde yo te pueda brindar una mano, contacto@universofeed.com. De mi parte, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos en un próximo programa de Universo Feed.